los iba a dejar que investigaran los términos y todo, pero bueno, a veces encontramos significados diversos y pues ya lo que no quería es que viéramos diferentes definiciones de lo que se resume a una sola cosa. Por tal motivo ya se los di con solución y pues lo único que les pedí era que lo revisaran, ¿sale? Por ahí vi que alguien me contestó por medio del chat, creo que por no sirve tu audio, ¿verdad, Sid? Bueno, este, ¿alguien tiene algún comentario de los términos que les mandé en ese glosario? Ok, dice Marcos que tiene fallas. Está bien, Marcos, no te preocupes. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver entonces, voy a compartir pantalla. Ahí no, así está. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan cuando vean mi pantalla. Voy a cerrar mi cámara para que no tengamos problemas técnicos. Ustedes me indican cuando ya la vean, por favor. Sí, ya se ve. Ya se ve. Vamos a ver el día de hoy fundamentos de los métodos de análisis de agua. Prácticamente estos fundamentos de análisis está enfocado a las prácticas de laboratorio que se llevan a cabo. Estas prácticas de laboratorio ustedes las debieran haber tomado este semestre, pues debido a la pandemia pues no las vamos a tomar. Sin embargo, no quisiera pasar de largo esta parte que es importante. ¿Y esto por qué? Porque vamos a pasar ya de lleno a ver plantas de tratamiento de agua residual, que les dije que les iba a subir el material, pero por cualquier extraña razón no lo encuentro. Hice dos presentaciones, ahorita les enseño una, pero la otra no la encuentro. Ahorita la busco bien. Pero bueno, al final lo que yo quiero que veamos es que las prácticas de laboratorio son importantes, no porque ustedes vayan a ser expertos en la materia ambiental, sino porque ustedes tienen que conocer las procedencias de sus muestras, cómo las toman, cómo las identifican y qué significa lo que están determinando. ¿De acuerdo? Bueno, y para que este manual está dirigido para quienes se les llaman muestreadores. Bueno, pero al final, pues ustedes dentro de todo, el deber de la línea curricular es que ustedes desarrollen un proyecto y que este proyecto se pueda materializar lo más posible y que el lugar que ustedes propongan vayan a tomar una muestra de su agua residual para que se analice en el laboratorio por ustedes mismos. Y con esto estaríamos cumpliendo una parte importante de su proyecto. Y yo espero que sí regresemos el próximo semestre para que podamos trabajar esta parte que es importante y que es importante que visitemos los laboratorios. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente las propiedades físicas y químicas del agua y la susceptibilidad del recurso cuando está contaminado. Los efectos principales de los contaminantes en el agua, en el medio ambiente y la salud pública. También es la importancia de cuantificar los contaminantes del agua y los volúmenes que se descargan, así como los requisitos que hay que satisfacer para lograr un muestreo confiable. Estos conceptos se utilizarán en los manuales subsecuentes de la serie autodidacta de la medición de la calidad del agua. Bueno, aquí tenemos una tabla que representa los metales de forma natural que se dan en aguas subterráneas. ¿Por qué? Pues porque están prácticamente en el subsuelo, donde hay los metales siguientes: aluminio, arsénico, antimonio, bario, boro, cadmio, cobre, cromo, estaño y hierro. Prácticamente los valores de referencia que se hacen de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues son estos que están en esta columna, y me está diciendo pues que son relativamente pequeños. El resultado que se obtiene al hacer el muestreo, hay otros metales presentes también, no los había visto, perdón, magnesio, mercurio, etcétera, ¿sale? Los valores de la referencia y los valores obtenidos. Bueno,
Pues básicamente aquí me doy cuenta si los metales que tengo presentes en mi agua subterránea, por medio de este monitoreo, de este muestreo del agua subterránea, tiene concentraciones medias o altas de metales pesados en el recurso y en qué condiciones se encuentra para que esta agua pueda ser de consumo o qué uso se le pueda dar. Es la importancia de esto. Y bueno, pues nosotros sabemos que algunos ejemplos del uso del agua, pues son, en este caso, pues de forma muy común, pues de uso cotidiano, es el baño, lavarnos los dientes, cocinar, lavar ropa, esto caso, en el caso de una actividad doméstica. En el caso de la industria, pues sobre todo en la industria alimenticia, pues para el consumo de realizar eh, ¿cómo se llama? La producción pues se lleva muchos metros cúbicos de agua. Ay, me salté mucho. También tenemos dos tipos de descargas principalmente que se dan a nuestro alrededor, que es la industrial y agua domiciliaria. Después tenemos, bueno, más usos del agua, que es de riego. Y bueno, pues básicamente existen en pocas, aquí nos dice lavado de autos, pero esta parte de lavado de autos es una actividad que llevamos a cabo, pero no tanto así como que nosotros la llevemos a cabo, sino que hay centros de lavado que ya de plano desperdician agua a diestra y siniestra. ¿Sale? Ahí voy a ser específica en esta parte. Bueno, vamos a ver aquí la parte importante. Vamos a ver los agentes físicos, químicos y microbiológicos del agua. En el caso de los agentes físicos tenemos a los sólidos suspendidos, el calor y la radioactividad. En los agentes químicos tenemos el potencial de hidrógeno, las sustancias consumidoras de oxígeno, sustancias tóxicas, nutrientes, grasas y aceites. Y en los agentes microbiológicos tenemos a microorganismos como son bacterias. Las bacterias se reducen a seres vivos microscópicos, pero hay diferentes tipos de estos organismos. Hay degradadores, hay cepas de cultivo bacterianas, en este caso virus, protozoarios, helmintos, etcétera. Los helmintos prácticamente son agrupaciones de microorganismos que nacen en la materia fecal. Los agentes físicos. En los agentes físicos tenemos a los sólidos suspendidos en el agua. En esta parte tenemos prácticamente todo aquel agente sólido que se puede ver, ¿sí? En este caso desde basuras grandes hasta partículas suspendidas se les llaman sólidos suspendidos, ¿sí? Y se caracterizan los sólidos en dos vertientes: sólidos suspendidos sedimentables y sólidos suspendidos totales. Bueno, aquí tenemos prácticamente un ejemplo de la separación de los sólidos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de filtración, donde esta es una rejilla de poros grandes y esta es una rejilla con poros más pequeños, donde vemos claramente que los sólidos suspendidos en fracción no filtrable pues se quedan atrapados aquí. Después tenemos los sólidos coloidales, que son comúnmente los sólidos que alcanzamos a ver. Y los sólidos disueltos ya son así como muy pequeñitos, que hacen que nosotros veamos el agua turbia. Esto es, que no permiten que pase la luz. Esto es, que no permiten que el agua se vea clara. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profesora. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el calor. El calor es una parte muy importante, juega un papel muy importante en el agua. Si ustedes tienen mucho calor en el agua, obviamente
tiene una gran cantidad calorífica, de energía calorífica. ¿Qué le pasa al agua cuando tiene altas temperaturas? ¿Se evapora? Aparte de que se evapora, ¿qué pasa con sus componentes biológicos? Pues se muere, ¿no? Todos los microorganismos y toda la biota que pueda haber dentro de esta agua se muere. Si tenemos una cantidad calorífica muy grande, en este caso, pues ahorita dijo alguien, se evapora. Estamos pensando que está muy, muy caliente y que ya llegó a su punto de ebullición, entonces está súper caliente y cuando llega a su punto de ebullición es cuando hierve el agua. Cuando nosotros, y yo creo que en su casa, yo sé que ustedes son muy jovencitos, pero yo estoy segura que sí sus abuelitas todavía alcanzaron a hervir el agua de común que llega de la llave, que entre comillas es agua potable porque a veces nos da desconfianza y mejor compramos agua de garrafón, pero supuestamente es agua potable y sus abuelitas decían, no, pues es que esta agua es agua para tomar, nada más que la vamos a servir para matar los bichos, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues entonces las abuelitas sabían, por ende, y todos nosotros lo sabemos, que cuando nosotros servimos el agua o le aplicamos cierta energía calorífica elevada al agua, lo que estamos haciendo es tratar de eliminar a todos los microorganismos presentes en ella. Ahora bien, tenemos la contraparte. Si nosotros tenemos un total enfriamiento, en este caso que llega al punto de congelación, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esos microorganismos? Se disuelven. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. ¿Qué les pasa a esos microorganismos si vamos hasta el otro punto, hasta el otro extremo? ¿Qué les pasa a esos microorganismos si los congelamos? Si congelamos el agua. Ahorita dijimos, la llevamos al punto de ebullición, hirvió mi agua y se murieron todos los microorganismos. Ah, ok. Ahora me voy al otro lado de la gráfica. Voy a congelar el agua. ¿Qué le pasa a esos microorganismos? Pues se conservan, ¿no? Nada más que ya no tienen movimiento. Para aguantar el calor, pues ya se activan otra vez. ¿Crees? Habrá microorganismos que sí aguanten, habrá otros que no. Pero sin embargo, hay la probabilidad de que el agua siga siendo insalubre. ¿Sale? Bueno, vamos a ver aquí la parte de radioactividad. Aquí la radioactividad es la capacidad de ciertos elementos de transmutarse espontáneamente en otros elementos y propagar energía electromagnética y calorífica. Bueno, aquí estamos hablando entonces prácticamente que el agua en forma natural puede contener niveles bajos de radioactividad. Recuerden que la radioactividad también es un agente natural. No estamos hablando, pues obviamente, de radiación masiva, pero finalmente los rayos de sol, ¿qué son? No sé. Radiación. Pues sí, es radiación. Y de hecho lo dicen, radiación solar, ¿no? Y bueno, de forma natural tenemos radioactividad a nuestro alrededor, de forma natural, obviamente en exposiciones muy bajas. Pero aquí nos hacen énfasis que especialmente en aguas subterráneas tenemos radioactividad. ¿Y esto por qué? Pues porque ya dijimos que en el subsuelo tenemos metales pesados de forma natural y por ende también tenemos materiales radioactivos que se dan de forma natural. Entonces, muy generalmente las aguas subterráneas traen cierta concentración, obviamente pequeñas concentraciones, bueno, o no sabemos, por eso hay que medir la concentración de los elementos del agua cuando se encuentra de forma natural. Y yo les recomiendo que cuando vayan a algún lugar, a una zona rural, no tomen agua si no saben su procedencia, de verdad, porque son los lugares donde comúnmente
como nadie sabe, nadie supo, hacen su magia y van a hacer sus descargas de forma clandestina a las empresas clandestinas también que están a la redonda de estos municipios, estas localidades. Ahora vamos a ver los agentes químicos. Sabemos que el potencial del hidrógeno es el pH, ¿vale? Nosotros sabemos entonces que cuál es el pH ácido y cuál es el pH básico. A ver, ¿cuándo decimos que tenemos un pH ácido? Cuando va de qué rango a qué rango. De 7, ¿no? ¿De 7? De 7 a 14, me parece. ¿De 7 a 14? No. Un pH... Ay, espérenme tantito. Ay, Dios. Me apagó la... Espérenme. Bueno, sabemos nosotros, les voy a compartir una escala, esperen, es que la estoy poniendo. Ya la estoy compartiendo. Me indican cuando vean mi pantalla, por favor. No se cargó, ¿verdad? Porque me está haciendo trampa este programita. A ver, esperen. Se me está aquí. Ahora si ustedes me dicen cuando ya la vean. Ya. ¿Ya? Ok. Ya se ve mejor. Bien, aquí tenemos una escala del potencial de hidrógeno, ¿sale? Y bueno, y de hecho aquí incluye esta, me gustó, porque va muy adecuada a los alimentos que tenemos y cuáles consumimos sin saber qué pH consumimos, ¿sí? Sabemos que el pH neutro es 7, por eso ahorita que no está Sara, Saraí creo que dijo que 7 era ácido, no quise decir sí o no, pero porque quiero que vean ustedes la escala, ¿vale? Siempre el 7 va a ser el pH neutral. Y bueno, vemos las flechas que el más ácido pues va prácticamente referido de 5 para abajo y el más alcalino, en este caso, va de 9 a 14. El rango de neutral va de 6 a 8, ¿sí? Y prácticamente vamos a ver los alimentos que nosotros consumimos. Con un pH neutro, bueno, yo por ahí les voy a hacer énfasis que la orina humana tiene un pH neutro, la leche, el agua de lluvia, el agua destilada, y bueno, aquí al final, pues solamente son los tres que entran dentro de los elementos con un pH neutral. Ya en un pH alcalino nos dice que tenemos el agua de mar por las altas concentraciones de sales, obviamente los bicarbonatos de sodio que también son sales, la pasta dental y la leche de magnesia. ¿Por qué la pasta dental? ¿Qué contiene la pasta dental? Pues bicarbonatos, contiene abrasivos, ¿sí? Contiene cristales de calcio, entonces, por lo tanto, eso lo hace alcalino. El amoníaco, que es un ácido, y aquí nos dice la lejía. La verdad no sé qué es la lejía, ahí ahorita lo voy a investigar, hasta se los digo. Como pH ácido tenemos al café,
plátanos, tomates, vinos y cervezas para quienes gustan gozar de esos, esas bebidas. Tiene un pH de 4. Jugo de limón, la Coca-Cola y el vinagre están jugando un papel importante de acidez de 3, dentro de 3 a 2. Y el ácido muriático, clorhídrico y ácidos de baterías, estamos hablando que ya ¿Qué tienen pasó, un tía? pH de 1 a 0, Mande. entonces quiere decir que son Sí, tía, ¿pero qué altamente necesitas? ácidos. Y bueno, pues básicamente estamos hablando como elementos peligrosos de ácidos, ya hablando químicamente. Hablando comestiblemente, sabemos que la coca es un... Yo sé que todos los refrescos están altamente en azúcares, sin embargo la coca tiene un grado de acidez bastante elevado y bueno, pues sé que nos gusta mucho, pero hay que bajarle un poquito. Y bueno, pues prácticamente así como están distribuidos el potencial de hidrógeno de estos elementos comestibles, así también está el agua. ¿Sale? Esto se los puse prácticamente nada más para que veamos que la medición del pH es importante para la salud, puesto que determina la parte de acidez y alcalinidad que contiene, en este caso, el agua que vamos a medir para saber el destino que le vamos a dar, el uso que le vamos a dar. Ujú. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a regresar a la otra. Ustedes me dicen cuando ya vean mi pantalla. Ya, profesora. Gracias, Ricardo. Bueno, pues aquí tenemos a las sustancias tóxicas. Sabemos que tenemos sustancias nocivas para la vida, para la biota y para nuestro alrededor, para nuestro entorno. Aquí tenemos que las sustancias tóxicas le pueden ocasionar la muerte o trastornos graves a los seres vivos, ¿sale? Y pues cuando más a los humanos. Sabemos nosotros que hay niveles de toxicidad, sin embargo, la parte de hablar de toxicidad a veces lo vemos así como muy a la ligera, pero qué tan importante es la toxicidad de las sustancias que ingerimos, ya sea en alimentos o en agua, y sobre todo, ¿qué creen que sea más tóxico? Consumir un sólido, bueno, algo sólido expuesto a toxicidad, o beber un vaso con agua con algún contaminante. Eso fue pregunta. ¿Qué creen que les haga más daño? ¿Beber el agua con el contaminante? ¿Por qué? Porque en el agua digamos que disuelven sustancias más peligrosas y si ingieres algo sólido, pues solamente te crea lo que es el sistema digestivo, ¿no? Bueno, por ahí vas, compañero. Pero pueden disolverse las mismas sustancias. Por ejemplo, yo a un vaso con agua le disuelvo arsénico, que no sabe, no huele ni nada, pero pues le pongo una concentración importante a un vaso con agua y la misma concentración se la pongo a un alimento sólido. Pero sí me va a hacer más daño, o a lo mejor me hace el mismo efecto, pero me va a hacer más rápido, me lo bebo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene niveles de absorción a través del agua muy rápidos. ¿Sí? Siempre, y de hecho, cuando ustedes bien saben que cuando ingerimos cualquier cosa, lo primero que hace nuestro estómago es destruir con los ácidos gástricos todo lo que entra a nuestro cuerpo. Y el agua, a pesar de que
obviamente entra a nuestro organismo y todo, no es tan rápida la ingesta que no le da tiempo al organismo de degradarlo de tal forma que a un sólido. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, nos dicen aquí la tabla de sustancias tóxicas. Aquí prácticamente ya sabemos nosotros que todas las sustancias tóxicas, pues estamos hablando de químicos, ¿sale? Y bueno, finalmente tenemos agentes naturales, como son los fluoruros, los nitratos, el cobre, o sea, metales pesados, ¿sale? Y bueno, ahorita que estoy leyendo los fluoruros, cuando el fluoruro se da de forma natural en el agua, ¿qué creen que pase? ¿Han escuchado o han leído alguna vez un artículo de agua contaminada por fluorosis? No, profesora. ¿No? Bueno, prácticamente el fluoruro en altas concentraciones causa, pues obviamente, este, malestar al ser humano, pero lo primero que se detecta cuando ves a una persona que consumió concentraciones de flúor por un tiempo largo, longevo, es cuando se les manchan los dientes. ¿Han visto así como, hay visto a gente ustedes que tienen los dientes como podriditos, así como cafés? Sí. Ah, bueno, pues esas personas seguramente su organismo absorbió concentraciones altas de flúor, entonces eso ya no se quita. Esa parte de flúor, aparte de que se les manchan los dientes, pues les salen cálculos en el riñón y provocan así como problemas renales y sobre todo pues de afectación a los huesos, descalcificación así a tus huesos y manchan tus dientes de forma permanente, ¿sale? Bueno, eso fue como un comercial. Pero bueno, aquí tenemos una tabla a grosso modo de sustancias tóxicas y tenemos aquí niveles de toxicidad que dice que pues de 1 miligramo sobre kilogramo, de 1 miligramo sobre kilogramo por día tenemos que son prácticamente no tóxicos, ligeramente tóxicos, moderadamente tóxicos, etcétera, pero de los elementos de las sustancias que están del lado derecho. Bueno, aquí finalmente tenemos a los agentes microbiológicos. Esta parte de los agentes microbiológicos es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? A ver, googleen esa parte. Yo sé obviamente que a lo mejor no tienen idea porque no llevaron mucho tiempo biología y en mucho tiempo no la han llevado, pero sí me gustaría que supieran cuál es la diferencia entre uno y otro. Ok, ya encontramos la diferencia entre virus y bacteria. Sí. A ver, ¿qué es un virus?
pequeños segmentos de material genético rodeado por una cubierta llamada cápside, y no se le considera un organismo vivo porque no pueden realizarse por sí mismos algunas funciones básicas como la reproducción. ¿Qué es una bacteria? Son Son microorganismos. organismos. Sí, Adelante, compañero. a ver, compañero. Es un microorganismo procariota que presentan tamaños microscópicos y que, bueno, son organismos vivos, a grosso modo. Bueno, ya que obtuvimos ahorita la definición de qué es una bacteria y qué es un virus, ¿cuál es la diferencia entre una y otras? Por ejemplo, que un virus no es considerado como un organismo vivo y la bacteria sí. El virus está formado por un material genético cubierto con una o dos membranas, y las bacterias están formadas por unas células sin núcleo ni otras estructuras. Muy bien. El virus puede vivir fuera de organismos vivos por mucho tiempo, y las bacterias pueden habitar en diversos ambientes. Los virus generalmente causan enfermedades al multiplicarse, y las bacterias causan enfermedades al invadir tejidos sanos y producir sustancias tóxicas. Los virus tienen pocos usos beneficiarios, bueno, que te benefician, y las bacterias tienen usos benéficos, por ejemplo, en la industria alimentaria. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿cuál es la diferencia entre virus y bacterias? Pues que las bacterias son microorganismos que se reproducen entre sí y los virus no se reproducen por sí solos, tienen que ser propagados, ¿no? Que las bacterias, como bien dijo Saraí, son microorganismos vivos, ¿sí? Finalmente son células vivientes ahí que hacen alguna tarea. Y bien lo dijo, las bacterias tienen muchas vertientes, pueden ser microorganismos degradadores, por ejemplo, que utilizamos en los lodos activados en una planta de tratamiento de agua residual, donde utilizamos microorganismos para la degradación de materia orgánica o biopelícula, que finalmente son microorganismos que se adhieren a una superficie sólida, en este caso al tanque. O en la industria lechera tenemos microorganismos. ¿Ustedes conocen los búlgaros? Sí. Sí, profesora. Los búlgaros son microorganismos que se reproducen. Ustedes han visto que, yo sé que sí los han visto y ojalá y hayan visto la reproducción de ellos, que con un puñito que le den a tu mamá o a tu abuelito, a quien ustedes quieran, y los empiecen a lavar diario y les pongan su lechita o su agua, depende de en qué medio se reproduzcan, si son de agua o son de leche, porque hay dos tipos, unos que se reproducen en agua con piloncillo y otros que se reproducen con leche, pero finalmente de unas cositas muy pequeñitas, de un puñito de búlgaros, se vuelve después una hoyota de búlgaros, y eso es porque son microorganismos que se reproducen entre sí y su crecimiento es exponencial de acuerdo al número de nutrientes que le pongas. Si los lavas cada tercer día o cada semana, no sé, ¿no? O sea, entre menos cuidados les tengas, pues menos va a ser su crecimiento, pero entre más nutrientes les pongas cada día, pues más se van a reproducir, y los virus no. En este caso, los agentes microbiológicos pueden ser benéficos o no. Es una pregunta. ¿Los agentes microbiológicos son buenos o son malos? Chicos, chicas.
qué putazo por 2? Perdón, tenía mi micrófono apagado. Les hice una pregunta antes de que se nos terminara la sesión. ¿Los microorganismos son buenos o son malos? Pues hay buenos y hay malos, ¿no, maestra? Exactamente, hay buenos y hay malos. Los malos están clasificados como patógenos, ¿sale? Los microorganismos patógenos son aquellos pueden ser bacterias, protozoarios, enterovirus, pero finalmente están dentro de los patógenos. Patógeno quiere decir, pues básicamente que nos van a causar una enfermedad. En este caso aquí nos ponen un ejemplo que no los voy a leer porque no estoy muy familiarizada con el nombre biológico de los patógenos, de las bacterias y, y microorganismos patógenos. Pero bueno, pues podemos ver que los más sobresalientes pues es la Escherichia coli, que eso nos da gastritis, gastroenteritis, es la salmonela, obviamente que nos da tifoidea y salmonelosis. Por acá nos dice que tenemos la legionela neumófila, y este patógeno pues nos provoca las enfermedades respiratorias agudas. Bueno, les dije que no les iba a leer porque realmente no sé a veces pronunciarlas, y si las pronuncio mal discúlpenme, pero están un poquito como trabalenguas. Pero finalmente, si están dentro de los patógenos, algún malestar nos va a provocar, ¿vale? Acá abajo, por ejemplo, tenemos protozoarios, y aquí me dice que tenemos protozoarios que me generan diarrea, desinteria, de amibiana, eso quiere decir lombrices, ¿no? Que comúnmente le llamamos amibiasis. Y bueno, finalmente ahí tenemos a los enterovirus, y los enterovirus prácticamente nos provocan enfermedades respiratorias, como son, pues siempre de las vías respiratorias nos enfermamos, ¿no? También tenemos infecciones en los ojos, también podemos tener gastroenteritis por virus, por, por algún, por consumir algún alimento contaminado con algún virus, y pues finalmente todo se enfoca siempre a las enfermedades respiratorias y estomacales, ¿no? Finalmente pues nos dan infección. En resumen, nosotros tenemos parámetros de forma general en un muestreo de agua residual, cuyas características se apegan a la normatividad ecológica 001 del año de 1996. Actualmente creo que ya hay unas más actualizadas, pero finalmente quise poner esta porque venía la tablita muy completa. Entonces ahorita no encontré como mucho material tan completo, no está todavía de repente plasmado de forma tan completa. Y bueno, voy a buscar actualización ya de datos de la normativa. Sin embargo, bueno, aquí puse los parámetros más comúnmente identificados y muestreados en un laboratorio, que se encuentran aquí los coliformes fecales. Obviamente les decía que hay presencia de huevos de milto, tenemos grasas y aceites, tenemos la demanda biológica de oxígeno, materia flotante, sólidos sedimentables, suspendidos totales, fósforo total, nitrógeno, metales, cianuros. Bueno, aquí, bueno, pues tenemos así recipientes. ¿En qué los están midiendo? Pues
los coliformes en bolsas o frascos. Generalmente casi todo se usa en frascos ya sea de vidrio o de plástico. Y bueno, al final nos dice las condiciones como deben ir de estos recipientes, si se enjuagan o no se enjuagan. Por ejemplo, para tomar un coliforme fecal no se debe de enjuagar. ¿Por qué? Porque puedes alterar la lectura de tu muestra. Tampoco en estas tres partes, coliformes, huevos de milto y grasas y aceites, no se debe de enjuagar el recipiente. Para calcular, bueno, para tomar este elemento de la DBO, dice que se enjuaga de 2 a 3 veces de aquí hasta acá abajo para poder tomar estos parámetros. Y pues básicamente el volumen requerido de todos los parámetros pues es pequeño, relativamente es pequeño, ¿no? Decimos que los coliformes fecales nos dice aquí 150 mililitros, bueno, o sea, realmente no es tanto. Y aquí dice huevos del milto 5 litros, bueno, estos van implícitos en una carga obviamente de agua residual, y todo lo que ven los parámetros que están implícitos pues realmente no es tanto, va de 1 a 5 litros el mayor. Y el tipo de muestra de cada uno de los parámetros prácticamente es de simple a compuesta. ¿Esto a qué se refiere simple o compuesta? Ok, simple que solamente se toma una muestra, y compuesta que se toman 2 o 3 muestras de cada parámetro, ¿sale? Después tenemos la preservación. ¿En qué características tiene que tener su preservación de estos? Bueno, pues sabemos que debemos de evitar una temperatura alta, y si se dan cuenta todos están preservados a temperatura baja. Y el tiempo máximo para el análisis, pues aquí sí es casi de forma inmediata, de 24 horas, bueno, prácticamente horas, y lo único que nos puede durar, y eso en una temperatura estrictamente baja, los huevos del milto 6 meses, y estos de fósforo y nitrógeno total 28 días. De ahí fuera todo se debe de llevar a cabo su análisis dentro de las 24 horas. Y aquí de hecho dice la materia flotante de forma inmediata. Pues sí, porque la materia flotante se tiene que tomar de forma inmediata, ya que se sedimenta. Entonces ya pasaría de ser materia flotante a ser materia sedimentable. ¿De acuerdo? Creo que aquí ya terminó la presentación de esta parte del laboratorio. Espérenme tantito. Poner la presentación de la planta de tratamiento. Chicos, antes de entrar con la planta de tratamiento, les quiero preguntar si ya habíamos visto este material. ¿Ya lo habíamos visto? No, profesora. Fue una... ¿No? Bueno, es que eso creo lo primerito está en el módulo, ¿no? Bueno, y nos dio esa parte. Yo me acordaba que sí, pero les di hasta la parte de parámetros físico-químicos. Sí, pero no, yo que me acuerdo no lo terminamos, pero no me acuerdo dónde nos quedamos. Yo que me acuerdo sí lo terminamos, pero por eso quería ahorita repasar esta parte de los... Bueno, ahorita vamos a pasar esta parte. Solamente quería preguntarles si habíamos visto esta parte de calidad del agua, porque de aquí va a partir todos los conceptos que vamos a ver ahorita en plantas de tratamiento. Vamos a retomar rápidamente
La calidad del agua se define como el conjunto de características físicas, químicas y microbiológicas y biológicas que se presentan en el agua, de tal manera que reúna criterios de aceptabilidad para diversos usos agrícola, consumo humano, descarga a cuerpo de agua dulce, etcétera. Los parámetros físicos tenemos el color, olor, turbidez, sólidos, suspensión, temperatura y conductividad. Sabemos nosotros que para que nosotros podamos consumir un agua, pues tenemos que primeramente tener en cuenta los parámetros físicos. Tiene que ser incolora, insabora, inolora. Obviamente dentro del color no tiene que estar turbia, porque aquí nos tiene considerado turbidez, no tiene que estar turbia, no tiene que haber sólidos flotantes ni sedimentables, ni en suspensión, y la temperatura no debe de estar caliente, ¿ok? Y bueno, sabemos que el agua es un medio de conductividad alto. Los parámetros químicos tenemos obviamente, ya lo habíamos mencionado, el pH, la materia orgánica, la DBO, DQO. ¿Qué dijimos que era la DBO? Demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno. Nitrógenos compuestos, derivados, en este caso amoníacos, nitratos, nitritos, fósforo y compuestos derivados, aceites y grasas, hidrocarburos, detergentes, cloros y cloruros y todas las sustancias químicas que generalmente tiene un agua contaminada por parámetros químicos. En este caso aquí nos dice pesticidas, metales, cianuros, sulfatos, y hace mención de varios parámetros químicos. Los parámetros microbiológicos nuevamente los vamos a mencionar, que son microorganismos, en este caso coliformes totales fecales, estreptococos fecales, que son familia, estos coliformes y estos estreptococos son prácticamente lo mismo, salmonelas, que son microorganismos derivados de estos agentes de coliformes fecales, y enterovirus. Y los parámetros biológicos, pues aquí prácticamente nos dicen que los parámetros biológicos son los microorganismos que se forman de forma natural en el medio acuoso, en este caso bacterias, protozoos, peces chiquititos y microinvertebrados. ¿Sale? Bueno, lo que nosotros vamos a medir en un agua para que veamos los parámetros de calidad del agua, prácticamente son estos los más cuantificables comúnmente, que son sólidos suspendidos, color, olor, sabor, temperatura y turbiedad. Los químicos tenemos sólidos disueltos, alcalinidad, dureza, metales. ¿Qué dijimos que era la alcalinidad? Cuando un agua está, ¿qué? ¿Cuándo decimos que un agua es alcalina? ¿Cuando es mayor que 7 o menor que 7? No sé. Chicas, chicos. ¿No es mayor a 7? Cuando es mayor a 7. ¿Qué características tiene un agua alcalina? Cuando es menor a 7, ¿no? Cuando es muy ácida. No, cuando es básica. La característica de un agua alcalina es que tiene sales. Ah, sí. Errores. ¿Vale? Entonces sería mayor a 7. Cuando es tiene un pH pues muy salitre, con mucha sal, con grandes cantidades de sal. En este caso podría ser el agua de mar, ¿no? Bueno, la dureza que contempla, un agua dura que contempla, ¿qué elementos manejamos para que digamos que un agua es dura?
que tiene concentraciones altas ¿de qué? De todo. De calcios y sales, y carbonatos, ¿sí? Y aquí tenemos también agentes químicos metales pesados. Aquí como los están manejando como químicos, tenemos esta parte que es de forma natural y de forma inducida. En este caso, bueno, pues descargas de aguas industriales. Acá tenemos sustancias orgánicas y nutrientes. Y bueno, nuevamente caemos en los biológicos, que son prácticamente los coliformes totales. Esto ya lo habíamos visto, me lo voy a saltar, ya habíamos dicho los... bueno, no, esto no lo habíamos visto. Los criterios de calidad del agua, pues tenemos los siguientes. Punto número 1. Tenemos que tener un agua libre de organismos patógenos, esto es, que no tenga concentraciones fecales que puedan perjudicar nuestra salud. 2. Tiene que tener bajas concentraciones de compuestos muy tóxicos o que tengan efectos serios a largo plazo, tales como metales pesados, en este caso como el plomo, ¿sí? Aunque sean de forma natural, puede haber concentraciones elevadas debido al tiempo de contacto del recurso con el subsuelo. Tiene que estar clara, o sea que no tiene que tener color, tiene que estar libre de sales. Obviamente un agua potable sí tiene concentraciones de sales, pero tiene cierta normatividad como límites máximos permisibles de salinidad para que una persona pueda consumirla. ¿Por qué no podemos consumir agua de mar? Pues porque está muy salada. ¿Qué nos pasa si tomamos agua de mar? Me pica. ¿Me escucho? Sí, Ok, sí me escucho. ¿Qué nos pasa si tomamos agua de mar? pues causa más sed, ¿no? Consumir agua. Causa más sed, pero ¿tú crees que te haga bien? No, porque es como sería como deshidratar el cuerpo, ¿no? Pues sí, porque está altamente concentrada en sales. Ajá. Bueno, si tomas tantita, pues Sí, pero en grandes cantidades no. el agua, ¿no? El agua te va a quedar bien escaldada la lengua, pero finalmente dices, bueno, porque lo que sí tiene es que elimina pues el exceso de acidez de las células del cuerpo. Sin embargo, pues no es lo mismo tomar un traguito que tomarte pues 1 litro de agua de mar. O sea, si no, no nos preocuparía que no tuviéramos agua dulce. No hay problema, tenemos un montón de agua de mar, ¿no? Entonces, prácticamente, si nosotros tomamos agua de mar, nos provocamos deshidratación, porque también aumentaríamos el ritmo cardíaco, pues nuestras venas se contraen para mantener una presión arterial. Entonces, básicamente, vamos a tener malestares, nos van a dar, de principio, ¿ustedes han tomado alguna vez por accidente agua de mar? ¿Qué les hace sentir? Náuseas, ¿no? El sabor al agua salada es muy desagradable. Bueno, yo sí me he ahogado alguna vez y que les ha arrastrado alguna ola nunca. Bueno, sabe muy feo. Y pues prácticamente, pues no estamos hechos para tomar agua de mar, porque nos puede provocar hasta la muerte. Y bueno, finalmente tenemos aquí que el agua debe de estar libre de compuestos que provocan olor y sabor, evidentemente. Un agua que pretendas tomar no la vas a tomar con algún sabor o olor raro, ¿no? Dice también no corrosiva ni incrustante, ok, ni muy ácida ni muy básica, tiene que tener un pH neutro. Si la tomamos muy ácida, pues es corrosiva. Si la tomamos muy básica, pues va a tener muchos sales y calcios, ¿sí? Cuando decimos
Término corrosivo quiere decir que el agua es ácida. Ustedes han escuchado como buenos ingenieros civiles cuando dicen, esta tubería ya tiene corrosividad. ¿Ustedes tenían idea a qué se refería el término corrosividad? Yo me imagino lo que ustedes están pensando, que ya está picado y que ya no sirve. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿por qué está picado? Por ejemplo, un metal que ya tiene corrosión, pues sí, ya está picado. Es esa, imagínense una lámina vieja que ya está picada y ya está así como que se deshace. Si le mueves tantito una esquina, se mueve y ya tiene mucha corrosión. Bueno, por eso pasó, porque tuvo contacto con agua que tenía un pH muy ácido. Ah, ok. Y la otra parte de la moneda, cuando tú dices que tienes un agua muy básica, quiere decir que trae mucho material incrustante. Eso quiere decir que trae muchas sales, muchos calcios y que generalmente te va a causar que se formen capas de salitre, que eso también a la larga pues es muy perjudicial para las tuberías. ¿De acuerdo? Este tipo de términos les va a ser muy útil en el ámbito profesional, porque finalmente, aunque créanme, aunque sea un término que aprendan nuevo cada día, les va a servir muchísimo, porque van a entender de lo que se les está hablando. Aquí tenemos una tablita del umbral de contaminación, pero bueno, esto es de la calidad del aire. Aquí me lo voy a saltar esta parte porque iba a ir para otra cosa. Aquí básicamente nos están dando, de acuerdo a la tablita, pero aquí es del agua. Nos están dando la calidad del agua, los valores prácticamente que están establecidos a través de la calidad de agua establecida por el ICA, pero finalmente, esos ya son datos pasados. Yo ahorita no me voy a basar en tablas ni nada más lo hice mención, pero finalmente lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los parámetros medibles para identificar la calidad del agua que tenemos son estos, y sobre todo estos tres: físicos, químicos y biológicos. Los índices de compuestos ya es consecuencia de, ¿sale? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No. No, profesora. Aquí yo estoy viendo un término. ¿Qué es biota? En el glosario que les di viene ese término. Pues básicamente biota es el conjunto de los organismos vivos, ¿no? Oh, sí, cierto. Un conjunto de especies, ya sea de plantas, de animales u otros organismos que ocupen un área dada. Biota es un conjunto de seres vivos. Punto. Aquí de hecho está diciendo biota acuática, un conjunto de seres vivos acuáticos. ¿Sí? Sí. Ok. Son palabritas que son muy sencillas, pero que de repente engloban mucho. Por ejemplo aquí, las concentraciones, especie y tipos de sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua. El hecho de decir sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿qué me está diciendo? Que son sustancias que se pueden degradar y otras que no se pueden degradar. De hecho, orgánico e inorgánico tienen muchas definiciones, ¿no? Prácticamente orgánico tiene la definición de que se degrada. Orgánico es degradable, inorgánico no.
¿Sí? Bueno. Bueno, aquí ya voy a quitar esto. Denme un minutito, permítame tantito, por favor. Ya revisé. Voy a compartir, ya encontré la presentación que les di. Ya regresé, perdón. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ay, gracias, es que se me rompió mi micrófono. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Vale. Vamos a empezar. Déjenme hacerla en grande. Es que no la encontraba. Ahora se las paso. Esta era la que no encontraba. Era la que me urgía. Las siglas de planta de tratamiento de agua residual son las siguientes. PETAR. En lo sucesivo, PETAR. Plantas de tratamiento de agua residual. Ay, no, ya sé. En las plantas de tratamiento de aguas residuales tenemos lo siguiente. Primero que nada, ¿qué es una planta de tratamiento de agua residual? Pues básicamente, estas son un conjunto de operaciones unitarios de origen físico, químico o biológico, o combinación de ellos que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos. Básicamente es una planta que recibe la descarga de agua residual. Y aquí se voy a hablar de agua residual porque ya vimos la diferencia entre aguas hervidas y agua residual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un agua servida? Dijimos que un agua servida era específicamente la descarga de agua domiciliaria, y esa agua servida las utilizan las potabilizadoras para convertir esa agua de descarga domiciliaria en agua potable nuevamente. Sin embargo, el agua residual va en conjunto con agua de todo tipo, en este caso descarga industrial, doméstica, industrial, me refiero a todo tipo de industria, ¿no? Ya sea alimenticia, farmacéutica, metalúrgica y demás. Todo tipo de descarga industrial, y así como casa habitación. Entonces, aquí sí vamos a ser más específicos. Una planta de tratamiento de agua residual es la que recibe el conjunto de diversas descargas que se conjuntan en una sola para formar el agua residual, y es el agua que van a tratar para tratarla y darle un uso, el que sea menos consumo humano. Aquí hablamos de operaciones unitarias físicas. Estas operaciones unitarias físicas son meramente que la filtración, son todas las acciones u operaciones que implementan filtración, y de hecho no se involucra ninguna reacción química, ¿sí? Es pura
operación física donde se implementan rejillas, desalinadores y demás otros medios de separación de los sólidos suspendidos que entran inicialmente en la descarga del agua, así como basura. En las operaciones o procesos químicos, bueno, pues prácticamente estas son aquellas operaciones o procesos donde ocurren reacciones químicas. En esta parte podríamos decir que es cuando ya está en el tren de tratamiento tercero, en la tercera fase, donde ya sale el agua, un paso previo a la cloración, donde le aplican coagulación o le aplican químicos para hacer la separación de los sólidos suspendidos en el agua y finalmente obtener el licor, en este caso, pues el agua clara. Y las operaciones o procesos biológicos, pues son aquellas donde ocupan e involucran reacciones biológicas o bioquímicas. En este caso, estamos hablando del tren de tratamiento en segunda fase que ocupamos los tanques de lodos activados. Dijimos que son microorganismos que degradan la materia orgánica por medio de dos vertientes. Tenemos el proceso aerobio o anaerobio. En estos dos hay una gran diferencia y de acuerdo al que ocupes es lo que vas a obtener. Ahorita los vamos a ver, pero bueno, nada más quiero hacer énfasis que en este proceso biológico es uno de los procesos más importantes porque es la parte donde tú tienes tu tanque con microorganismos que se encargan de degradar la mayor parte de la materia orgánica presente en el agua que estás tratando. Los objetivos de una planta de tratamiento de agua residual, o mejor dicho, aguas negras, como muchos las conocen, pues prácticamente tienen como finalidad pues preservar la salud, no tener tanta descarga de agua contaminada a tu alrededor, cuidamos el medio ambiente que nos rodea y pues prácticamente reutilizamos el recurso para no consumir más agua de primer uso y la podemos sustituir muchas actividades con agua de reuso y en este caso se le llama ya agua tratada. Prácticamente aquí lo que hacemos, pues en una planta de tratamiento de agua residual, es eliminar las bacterias patógenas que contienen las aguas negras. Y esto es en la fase 3, ya cuando estamos en la cloración, el último paso donde ya el agua está incolora, inolora, o si ustedes quieren un poquito olorosa, y básicamente en el último paso de cloración tiene que desaparecer absolutamente toda la turbidez y todo lo que pueda desprender algún olor, ¿sale? También, bueno, pues básicamente en la parte de lodos activados, que es la fase 2, donde tenemos el reactor, el lodo activado, el tanque de lodos activados, lo que hacemos es la estabilización de la materia orgánica. Esto es que vamos regulando en la reproducción de nuestros microorganismos. Esto es, hay alguna recirculación de estos lodos activados. Ahorita vamos a ver todas las imágenes de esas. Y pues prácticamente el objetivo principal de esta actividad es que si no se le va a dar un reuso a esta agua, pues finalmente ya como siendo agua tratada, pues es vertida a algunos cuerpos receptores, favoreciendo así la reducción del impacto de descarga de aguas. Bueno, aquí tenemos una imagen de una planta de tratamiento donde aquí todavía está en el afluente. Afluente llamamos al agua cuando llega en la primera descarga toda el agua que entra a la planta, es el agua que entra a la planta de tratamiento, y el efluente es toda aquella que sale, ¿vale? Permítanme tantito, por favor.
Bueno. ¿Cómo sabes? ¿Qué tomaron? ¿Qué tomamos? Refresco. ¿Tomaste refresco? Me refresco. ¿Tomaste refresco? Sí. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues ¿qué tiene, bro? ¿Qué quieres que tome? Agua. Pero si hay refresco. Bueno, ya regresé, disculpen, jóvenes. Me quedé aquí en las etapas del tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver las siguientes. El tratamiento preliminar básicamente es el tratamiento donde se remueven los sólidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras. Regresamos a lo mismo, es la separación por medio de rejillas, la filtración, ¿sale? Y bueno, pues aquí prácticamente le llamamos tratamiento preliminar. Y aquí agrego una imagen donde está muy claro, ¿no? Básicamente tenemos el afluente, el medio físico de separación de sólidos, tenemos el sedimentador primario, aquí dice lodos de desecho, prácticamente son arenas y toda
la materia que entra finalmente son los lodos que tenemos de desecho inicial. Después, ya que nos eliminamos la gran parte de arenas, gravas y todo lo que son material estamos otra vez todos. Vamos a volver a compartir la pantalla. Y bueno, estaba explicando entonces que aquí entonces tenemos a nuestro reactor de lodos activados. Este es un sistema aerobio donde tenemos un agitador de la materia orgánica, y este agitador a su vez puede tener difusores de aire que finalmente están girando, y aparte de que están girando, están expulsando burbujas de aire, provocando así la oxigenación a mi materia orgánica, en este caso llamados lodos activados, que hacen la función de degradar la materia orgánica y finalmente se va al sedimentador secundario. Aquí hay una recirculación de lodos, y de hecho dice lodos de desecho y recircula, pero recircula no siempre, o sea, solamente son n veces la recirculación, porque tampoco podemos estar teniendo en gran cantidad. Tenemos que tener una regulación de la materia orgánica degradadora, ¿sí? Finalmente se libera, y tenemos aquí también, bueno, aquí supuestamente liberan aquí, y salen algunos lodos de desecho, donde muchas veces, no siempre, aprovechan esos lodos de desechos en esta descarga, y los hacen desecar para después ocuparlos como composta, ¿sale? Y bueno, al final aquí se va a la fase 3, donde dice que le van a hacer la remoción de fósforo y remoción de nitrógeno, y aquí es donde aplican la fase 3, el tren de tratamiento terciario, donde aplican química para la remoción de estos elementos, y finalmente siempre tenemos la floración. Aquí no la incluyeron, pero al final tenemos el producto del agua tratada. Aquí nuevamente repite que en el tratamiento primario se remueve una fracción de sólidos sedimentables y en suspensión por medios físicos y o químicos. Generalmente son por medios físicos. El efluente, pues prácticamente es el agua que sale, ¿sale? El efluente del tratamiento primario suele tener una cantidad alta de materia orgánica y una DBO alta. Obviamente sí, porque no estamos tratando la DBO, recuerden que es la demanda biológica de oxígeno. Y entonces aquí tenemos en gran cantidad de materia orgánica, pues sí, porque no hemos removido la materia orgánica, solamente separamos los sólidos suspendidos. Aquí tenemos otra manera de separar el líquido de lo sedimentable. Entonces aquí tenemos la sedimentación, donde todo lo que es el material suspendido orgánico se va al fondo de nuestro tanque, pues solamente utilizando pues la gravedad, ¿no? Sedimentación, pero muchas veces no es suficiente. En el tratamiento secundario, aquí prácticamente es donde tenemos la degradación de la materia orgánica. Aquí se presentan los tanques de lodos activados para la eliminación de la materia orgánica, y bueno, y sólidos suspendidos también de compuestos orgánicos. Aquí tenemos un tanque, bueno, de almacenamiento,
pero prácticamente aquí es un tanque de almacenamiento que bueno, no es redondo, pero finalmente si esto es un tanque y de lodos activados, en la parte de abajo tienen mecanismo pegado a la base que está dando vueltas y que está generando entonces la oxigenación o de cierta forma mecanismos integrados que de cierta forma proporcionen que generen burbujas de aire de forma masiva y constante para que estos microorganismos puedan hacer lo suyo, la degradación de materia orgánica. No siempre tiene que ser redondo, sin embargo es lo más convencional. Y en el tratamiento terciario o avanzado, pues prácticamente son los tratamientos adicionales. Estos tratamientos prácticamente eliminan los nutrientes, compuestos tóxicos y exceso de materia orgánica o de sólidos de suspensión. Finalmente, el tratamiento terciario más comúnmente utilizado es la coagulación floculación. Y bueno, aquí ya prácticamente pasan al último, a la última fase, es la fase 3, que es la parte de floración. Y bueno, aquí nos dice que sistema de rejas, pero esto prácticamente iba al principio, que es cuando entra la descarga de agua residual. Aquí también la primera parte, el desarenador y las trampas de grasas, que son los desengrasantes. Así es como luce el agua cuando entra en una planta de tratamiento. Y de hecho, si me regreso, aquí ustedes logran ver también este tipo de rejillas donde separa toda la basura grande e incluso animales muertos. El decantador. ¿Han escuchado alguna vez este término? ¿Qué es el decantador? ¿Qué es decantar? ¿Alguien se acuerda qué es esta parte? ¿A qué le suena este término decantación? Pues aquí lo dice, ¿no? Es un método de separación utilizando la fuerza de la gravedad, haciendo que los componentes más densos vayan al fondo del decantador. ¿Sí? Que todos los componentes más pesados se vayan al fondo y la parte pues del líquido hay una separación de fases, sólidos en el fondo y el líquido el sobrenadante. Eso es un decantador. Aquí tenemos el reactor biológico, que finalmente les digo, no siempre tiene que ser una tina circular, sino que también puede ser un triángulo como vimos en la imagen pasada, donde tiene implementos de generación de oxígeno para que estos microorganismos hagan la degradación. Te hablan, Mari. Aquí tenemos el tanque para el tratamiento físico-químico. Profesora, ya terminó la clase. ¿Ya terminó la clase? Sí, ya son 5:30. Como ya tengo otra clase posterior a esta, por eso. Ok, Félix. Bueno, pues dejamos esto hasta aquí, chicos. Voy a subir ahorita, en este momento, ya que encontré la presentación, esta y la otra donde quería que viéramos los dos métodos de anaerobio y aerobio, en esta parte de plantas de tratamiento. Y nos vemos el día miércoles, por favor. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.